Instituto Virtual Metatron. Aquí comienza la historia de líderes con sentido humano y emprendedor, sanando historias, uniendo familias, expandiendo mirada, conciencia y corazón. Instituto Virtual Metatron, trabajando con el alma. Hola, soy Elizabeth Tajau y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast del Instituto Virtual Metatron, donde la ciencia y el fenómeno se unen. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Constelaciones Familiares. Hoy, a petición de ustedes, voy a hablar con respecto a lo que es la técnica. ¿Cómo funcionan las constelaciones familiares? Independientemente de cómo mencione esta dinámica que utilizamos como profesionales, no significa que todos lo puedan hacer, porque previo a esto es toda una preparación. Esto está dentro de la línea de la psicología, en la línea de la filosofía, en la línea de la pedagogía, de las terapias. Entonces, no podemos dar una terapia a alguien si no estamos preparados para ello. Primeramente, lo que se nos exige a un constelador es sanar nuestra historia. ¿Y por qué sanar nuestra historia? Porque van a llegar consultas con temas referentes a lo que yo he vivido. Y trabajar con una persona que tiene mi misma historia o similar a mi historia, me voy a reflejar en él. En consecuencia, voy a querer sanar lo no sanado a través de la otra persona. Y entonces no estamos haciendo correctamente nuestro servicio. Además de eso, como trabajamos a nivel cuántico, nos estamos cargando la historia de la otra persona. ¿Y cómo es esto? Trabajar con constelaciones familiares es trabajar con el alma familiar. Se abre un campo de información llamado campo mórfico. Cuando se abre este campo, aprendemos a conectarnos a este campo. Aprendemos a escuchar, a mirar. De alguna manera nos volvemos videntes, porque entramos en otras dimensiones. Somos guiados, somos orientados. Y para ello también se requiere un proceso. Después de estudiar y de prepararnos en todo este psicoanálisis y resolver nuestra historia como especialista, aprendemos a entrar a estos campos. Conocemos toda esta energía que nos rodea, las distintas energías, las distintas dimensiones, la filosofía, toda la mecánica cuántica que hay detrás de todo esto. Y entonces una vez que abrimos el campo, que estamos conectados y que además aprendemos a vaciarnos. ¿Qué es esto de vaciarme? Yo dejo de ser yo, la que tiene una familia, la que tiene obligaciones, la que tuvo algunos asuntos a través del día, la que tiene pendientes después de la terapia. Me vacío por completo de ser yo, de todo eso que me conecta a mi historia, a mi sistema, a mi hacer diario, a mis asuntos.
¿Y por qué me vacío? Porque voy a dejar entrar la información de un campo familiar. No solo llega el consultante, no viene solo, lo pudiéramos ver solo, sí, pero viene con los ancestros de quienes se va a tratar el asunto. Ni yo como terapeuta, ni la persona como consultante sabe siquiera, ninguno de los dos sabe lo que vamos a mirar, lo que vamos a ver, la verdad, los secretos que van a salir a la luz, para que ese consultante pueda sanar lo que quiere sanar en ese momento de su historia. Y como nuestras historias están entrelazadas, vamos a suponer que la historia que viene a resolver tiene que ver con una infidelidad. Entonces, detrás de esa persona viene la mamá, el alma de la mamá, que aunque esté viva, está presente, es una energía presente, es información. Y si está fallecida la abuela, viene la energía de la abuela, el alma de la abuela y quizás hasta de la bisabuela. Viene esa línea. Porque el error más grande de todos es que nos enseñan historia en las escuelas. Sí, la historia completa de nuestro país. Pero no nos damos cuenta que dentro de esa historia también participaron nuestros ancestros. En consecuencia, no miramos nuestra historia, nuestra propia historia familiar. Y al no mirarnos, no nos damos cuenta que estamos repitiendo eventos. ¿Y qué es lo que se repite? Todo. Todo se repite. Se repiten cosas buenas que nos han dejado, porque es un campo de información, es un río donde entras y pues el río te lleva. Cada familia trae su propio río. Y por las rocas que tengas que pasar, porque ellos ya pasaron, vas a pasar tú también. Y entonces aquello que no está resuelto, también lo tomas. Pero este tiene un propósito mayor. Lo tomo para compartir contigo tu dolor, no te quedes solo con él y para yo cambiarlo. Siempre y cuando como alma tú reconozcas que requieres cambiar eso, ¿no? Muchas veces no te das cuenta, vienes a la consulta y ya en la consulta te estás dando cuenta que eres el alma fuerte que viene a cambiar este asunto. Entonces por eso las personas no vienen solas, vienen con esas personitas que están atoradas en la misma implicación. ¿Y cómo es este atorón? ¿Cuántos de nosotros nos hacen algo y no lo podemos perdonar? O bien esa frase de te olvido o lo olvido y no perdono, o perdono pero no olvido. Ese perdón queda arraigado en tu cuerpo. Y como es una emoción, el perdón va mutando, va generando ciertas enfermedades en nuestro cuerpo y de esa manera hay consecuencias a esa emoción. Esas consecuencias en nuestro cuerpo generan recortarnos la vida. ¿Y por qué no recortar la vida? Porque nuestro cuerpo, al tener una enfermedad, nos va acortando la vida si no es atendida correctamente. ¿Cuántas veces vamos al médico, nos duele algo y análisis tras análisis, consulta tras consulta y luego ves a varios médicos y nadie encuentra el origen? No, no lo van a ver porque el origen es emocional. Muchas veces nos da colitis y esa colitis sentimos que ahí está la úlcera en el estómago o en nuestros intestinos y no existe. Esa úlcera no existe.
es una punzada emocional, porque estás precisamente en un evento donde no soportas lo que estás viviendo. Y en consecuencia tu cuerpo empieza a reaccionar y suena la alarma, ¿no? La alarma en tu cuerpo es ese dolor. ¿Cuántos anestesian al cuerpo? Con una pildorita, con un paracetamol, con una aspirina, con un antiinflamante. Duermes el síntoma, pero no lo trabajas. Entonces, esto que trabajamos los terapeutas es mirar ese origen y las consecuencias que se han generado en ello. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el consultante y miramos la historia transgeneracional que se viene repitiendo, llevamos a sanar al consultante. Y esto tiene todo un protocolo desde antes de recibirlo, cuando lo recibimos, en el lugar donde se sienta, en la manera en que se expresa, en la manera en que pone a los representantes, porque podemos utilizar como representantes cosas, muebles, personas, muñequitos, agua. El agua también trabaja con esto. Y vuelvo al punto de, se requiere toda una preparación para entender cada movimiento hacia dónde mira el representante, qué mira el representante, qué posición tiene el representante. Todo eso para nosotros tiene un significado. Lo interpretamos y le damos seguimiento. Independientemente del protocolo, nos conectamos con eso que nos está dando información. Esa información la recibes de esas almas, de tu gran maestro, quienes nos dedicamos a trabajar niveles espirituales. Siempre tenemos a nuestro lado grandes maestros espirituales, grandes guías que nos hablan, que nos indican, que nos dicen, nos señalan. Y entonces cuando entramos en estos campos, estos grandes maestros, a través de su voz, a través de esa mirada cuántica, recibimos la información, la guía. De ahí la importancia de prepararse. Y no es una preparación tampoco de 3 meses. Muchas veces creemos que tomar un curso ya nos hizo la vida. Y no es cierto. Si queremos ser psicólogos, arqueólogos, pediatras, arquitectos, abogados, pues se requiere leer una serie de libros, pasar por una serie de maestros, tener un nivel educativo, cuántos años estudiando. Y no vamos a hablar solo de un tiempo de licenciatura, ¿no? O sea, la licenciatura de 3, 4, 5 años más la especialidad. No, es toda una vida, porque desde los 4 o 5 añitos estamos estudiando. Pasamos por el kinder, que el kinder nos enseña a utilizar a nuestras manitas, a identificar los colores, las formas, tamaños, números. Pasamos a la primaria, que nos enseñan a leer, a escribir, a entender todas las materias que nos rodean en la naturaleza, en la sociedad, las matemáticas, todas las ciencias.
pasas por la secundaria y este nivel ya es que sigue, ¿no? Segundo nivel, pasas por la preparatoria, educación media superior, te vas preparando, tu mente se va capacitando, se va abriendo para los grandes libros, para una comprensión mayor de otros libros. Y claro, tú tienes un desarrollo biológico que te permite también ser parte de esta evolución. Y entonces cuando llegan este tipo de maestrías, porque yo sí puedo decir que ser un constelador es toda una maestría, es toda una preparación. Y he identificado que como cada uno de nosotros nacemos para un propósito específico, las personas que se integran para prepararse como constelador son almas viejas que ya vienen preparándose, conociendo la magia del universo, todos sus elementales, todos sus movimientos, y esa información la tienes tú también como alma vieja, un alma maestra que en esta vida viene a trabajar para trabajar con los espíritus. Y esto no es espiritismo. Y muchas veces también es señalado por ciertas religiones que esto es am, diabólico. Aquellos que a lo lejos pueden ver estos movimientos y no conocen esto, no saben interpretarlo, solo lo miran y desde la ignorancia personal y cultural viene un juicio. Y desde ese juicio señalan. ¿Y por qué ignorancia? Porque no hay un conocimiento previo de lo que tú estás mirando. Si no estás preparado a esto, simplemente observa y aprende. No juzgues. Y no me refiero solo a constelaciones, a todo lo que vemos. Si no lo conocemos, no lo juzguemos. Investiguemos, analicemos y demos una aportación adicional a lo que estamos aprendiendo. Pero señalarlo y juzgarlo es el error más grande. Y aquel que señala y juzga es porque no sabe, es porque está mostrando su ignorancia. Y hablar de ignorancia no es malo, no es una grosería, es una palabra que determina la parte contraria del conocimiento y que nos lleva a buscarlo. Entonces, este protocolo, esta aplicación terapéutica en esta área, en constelaciones, lleva toda una preparación de vidas para poder conectar con tus maestros superiores, para poder entrar a un campo informativo y poder mirar, escuchar, entender e interpretar, porque esta interpretación no nada más porque sí es todo un estudio, y llevar a nuestro consultante a sanar su historia, a mirar su historia, cómo la viene repitiendo. Y cuando esto lo sana, esas almas que venían acompañándola vienen también para sanar ese dolor. Porque cuántas personas mueren sin perdonar, mueren con resentimiento, mueren enojados. Los invito a mirar la película de Coco, una película que nos habla precisamente de constelaciones, donde al niño no se le permitía tocar música. ¿Y desde dónde no se le permitía tocar música? Porque el talento estaba dado y era transgeneracional. El talento en nuestro cuerpo siempre es heredado por nuestros ancestros. ¿Cómo quieres mutilar aquello que ya viene dado dentro de ti?
esa habilidad que está y se transforma en una pasión. ¿Cómo mutilas eso? Y entonces el alma siente una necesidad, una búsqueda de dónde viene todo esto. Y entonces al niño le prohíben tocar. En su desesperación va y busca. El alma busca. Físicamente surgen implicaciones, situaciones en tu vida que te llevan a ese encuentro. Y él llega al encuentro de una guitarra y en esa guitarra surge la magia y pasa al mundo de los muertos. Y en todo el transcurso de la historia, él se topa con su abuelo sin saber que su abuelo, de ahí la importancia que, más bien es su bisabuelo, la importancia de conocer, de tener fotografías de nuestros ancestros, de reconocerlos, porque cuántas veces morimos, cruzamos el umbral, nos reciben personas y que no sabemos ni quiénes son. Y nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? Totalmente conscientes. Vamos a una fiesta y de repente hay muchos extraños en la fiesta para nosotros. Y preguntamos, ¿y quiénes son esos? Ay, pues es el tío abuelo de la prima Mariana. Y empiezas a descubrir que esas personas son parte de tu sistema familiar y no los conocías, porque no salimos de nuestro pequeño circulito de papá, mamá, hermanos, algunos primos, algunos tíos y párale de contar. Ahora imagínate, te casas y pues nada más conoces al suegro, a la suegra, a los hermanos y al marido, a la esposa y párale de contar y entonces tus hijos, ¿qué historia tienen? Si no te das a la tarea. ¿De dónde, qué le vas a dar a tus hijos? Porque no es engendrar por engendrar, es mirar. ¿Qué les voy a regalar a mis hijos? No solo es parte de mi historia, sino la historia de su padre, o la historia de su madre, yo como hombre, ¿no? Y entonces, cuando tú te conectas y llevas a resolver a estas personas, vemos lo que sucede con Coco. De repente descubre la bisabuela lo reconoce al niño en esa dimensión, pero cuando ve a la pareja de la cual ella estaba enojada porque ella suponía la había abandonado, y no es que la hubiera abandonado, él quería regresar a casa con la esposa que amaba y con la hija que amaba, y lo que encontró en el camino fue la muerte. Y ella se queda con el dolor y con la creencia de un abandono. ¿Qué hace constelaciones familiares? ¡Wow! Es esta maravillosa magia de develar la verdad. O sea, imagínense que llega un consultante como Coco y dice, es que no me dejan tocar y que nosotros como terapeutas sistémicos, consteladores, abramos un campo de información y veamos es que tu abuela está enojada, tu bisabuela quedó enojada y prohibió la música porque tu bisabuelo se fue a probar suerte con la música y nunca regresó. Y ella pensó que la había traicionado, la había dejado, se había casado quizá con otra mujer. Y no fue cierto. Lo mataron. Y además le robaron su música. Por eso nunca regresó a casa. Cuando tú como constelador revelas esta verdad, el alma de tu consultante descansa. Mira esa verdad y le resuena en su corazón, en su alma y dice, es cierto, lo siento, lo percibía, eso es. Y las almas que vienen acompañándolo, como regreso a este ejemplo de Coco, si viniera la abuela y el abuelo es llamado, es invocado en este movimiento mágico, y no porque, no, esto no es como
como los rituales de magia, ¿no? De, de, de magia negra o blanca. Voy a invocar y poner un cirio y poner aguas y símbolos. No, 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 nada de eso aparece aquí. Ni siquiera decimos voy a llamar. No, no. O sea, decimos coloca a tu abuelita, coloca a tu mamá, coloca a tu abuelito y en ese momento llega el abuelo. Es mágico. El alma del abuelo se presenta y entonces se devela la verdad. Y cuando esto se devela, nuestro consultante tiene paz. Sus ancestros tienen paz. Tienen reconciliación. La reconciliación es el único medio que nos da la paz. Todos buscamos el paraíso, queremos el paraíso y creemos que el paraíso está muertos. Nada es como nos los contaron. Mucho de nuestra historia está transgredida. Mucho de nuestra historia es mentira. Las verdades están saliendo a la luz. Cuando fallecemos, no vamos a un infierno, un paraíso. Sí, hay un juicio por nuestros actos. Y uno de ellos, uno muy importante que se nos reclama es qué hacemos para y por los demás. Muchas veces hacer el servicio que te toca conduciendo una camioneta para llevar a tus pasajeros de un punto a otro, a veces siendo el panadero que cocina el pan que se va a vender para la noche y la cena de varias familias. Muchas veces siendo el doctor que atiende al enfermo y le da la receta del medicamento para que sane. Eso es un servicio a la humanidad. Eso es qué hiciste a los demás, para los demás. Y hay una gran diferencia de que lo hago porque tengo que sacar un dinero y porque tengo que mantener a la familia, porque tengo y me molesta hacerlo, a hacerlo con pasión, con agrado y con servicio. Esas emociones son las que nos llevamos en el alma. Y cuando llegas a ese plano hay un juicio y también hay una condena y no crean que es eterna. Porque muchas veces tenemos que repetir ciertas historias que no podemos, que no nos permitimos avanzar como alma, porque nosotros mismos las solicitamos. Nosotros mismos solicitamos vivir ciertas cosas para que yo como alma muestre mi fortaleza y las brinque, las supere. Y eso me va engrandeciendo como alma. Y así es como voy eligiendo cada camino, cada vida, cada renacer para las siguientes experiencias que quiero vivir. Y para ello elegimos nuestros padres porque nos dan esos regalos en nuestro cuerpo y nuestras circunstancias de vida, porque todo lo que vivimos en nuestra adolescencia y adultez tiene que ver con lo que vivimos en la infancia. Siempre es una programación neuronal desde la emoción que se queda ahí. Y como nuestra mente es creadora, todo el tiempo está manifestando ese evento y se va a manifestar de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces siempre el ser humano tiene mucho que sanar, muchos asuntos que resolver. Llegaron las constelaciones que son mágicas, que puedes mirar todo esto a nivel cuántico. Todo esto, esta verdad que sale a la luz para que el consultante pueda sanarlo, pueda llevarlo a la paz, encontrar ese paraíso que sí está aquí. Ese paraíso lo puedes vivir en carne viva y disfrutarlo.
No basta una constelación. Tenemos muchos asuntos que venimos cargando. Muchas veces no nos damos cuenta. Hasta que sanas un tema que traes, que no te deja dormir, que te mueve mucho, de repente, boom, se devela otro velo y dices, wow, esto no sabía que tenía tan bien. Y lo vienes a resolver. Entonces, cuando llevamos a nuestros consultantes a este nivel de paz, de armonía, ampliamos miradas, conciencias, corazones, unimos familias. Es muy grande, también es muy fuerte, porque hay personas que también muchas de ellas no esperan ver ciertas verdades que lastiman, que duelen. Y muchas de ellas tienen que ver con nuestro propio espejo. Y esas también se muestran en las constelaciones. Entonces, la técnica para ser un constelador es mucho tiempo de estudio, muchas terapias para sanar nuestra historia y no identificarnos en las historias de los demás, tener esa paz interna, ser grandes maestros ancestrales, que cada uno de nosotros sabe y lo identifica perfectamente, porque está en esa búsqueda, porque está buscando ese encuentro con su maestro interno, dedicado a trabajar con almas. Y de esta manera llevar a sistemas familiares completos, transgeneracionales, a la paz. Es muy profunda la información, es muy profundo el conocimiento, pero lo que sí he de recalcar es que es algo subliminal, porque estamos trabajando directamente con Dios. Siempre somos movidos por hilos mayores, por seres más grandes que nosotros, por sistemas transgeneracionales, por fuerzas mayores. Saber mirarlas, reconocerlas y trabajar con ello no es un juego, no es algo sencillo, es algo que se requiere de mucho conocimiento, práctica y entrega. Soy Elizabeth Jau, es un placer compartir con ustedes un conocimiento más de las constelaciones familiares. Deseándoles un maravilloso día, bendecida semana y que tu corazón encuentre la paz donde la estás buscando. Instituto Virtual Metatron, donde la ciencia y el fenómeno se unen. Muchas gracias por estar. Los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron. Nos escuchamos en la próxima emisión.